Hoy tenemos un taller muy interesante con nuestro experto, quien es Juan Mauricio Giraldo. Él es comunicador social de la Universidad Luis Católica Amigo, es magíster en Gobierno y Políticas Públicas y tiene amplia experiencia en el sector de cursos y cooperación internacional. Espérenme que por aquí ya. Bueno, el día de hoy tenemos el taller Evaluación de Impacto y Desempeño e Identificación de Indicadores. Juan Mauricio es alguien que ya pues algunos tal vez en red conocieron porque él nos ayudó en la feria y fue bien interesante este espacio, entonces la idea es que podamos aprovecharlo al máximo. El día de hoy además les cuento que vamos a hacer un sorteo para quienes están registrados en la plataforma web. Vamos a sortear al final del evento dos cupos premium para la plataforma Nodoka. Quienes no conocen Nodoka, es una plataforma también de cooperación virtuales, también tiene un directorio grande de organizaciones y de oportunidades. Y vamos entonces a rifar dos planes premium para esto, para quienes estén en plataforma, que estén asistiendo a este evento, como un poco también para recompensar y agradecerles su participación y asistencia en Red Colaborar. Entonces tendremos tiempo también hasta las 4 de la tarde para que nosotros pues podamos organizar todo al final de este taller para el sorteo, para que ustedes podamos hacer en vivo al final también esto y que gane pues alguno de los que está aquí conectado. Entonces también si alguno tiene una duda puede escribir por el chat y ya nosotros pues les vamos contestando. Entonces eso es todo, les dejo entonces con Juan Mauricio, recordarles que este taller será hoy y mañana a las 3 horas Colombia, Perú, Ecuador, 2 para Centroamérica, 4 para Bolivia y Costa Rica y 5 para Brasil, Argentina y Chile. Entonces les esperamos también en esta segunda parte. Y ya doy entonces paso a Juan Mauricio para que pueda entonces iniciar el espacio. Y por último, recordarles que quienes hablen portugués pueden encontrar el canal de interpretación en la parte inferior. Ahí dice Interpretation y ahí pueden entonces encontrar el canal en portugués. Entonces ahora sí, Juan Mauricio, puedes empezar. Queremos... Hola, ¿cómo están? Hola, Espero buenas tardes, Juan. me ven bien ahí, ¿cierto? Sí, me ven ahí, ¿cierto? Sí, ahí te vemos perfectamente. Bueno. Un gusto para todos los que están hoy conectados. Este espacio es un espacio en el cual vamos a tocar un tema bastante interesante dentro de este modelo de la cooperación internacional y dentro de ese modelo también de hacer alianzas, construir futuro a partir de este modelo de financiamiento. La idea es que podamos compartir de manera amplia lo que estamos desarrollando. Veo que acá hay personas de muchos países. Yo estoy ubicado en Medellín, Colombia, y de verdad que les agradezco muchísimo darse la oportunidad de aprender al respecto de los indicadores y cómo esto nos pueden significar el respaldo de un modelo de cooperación, pero también la escalabilidad, el monitoreo, el seguimiento y la perspectiva que tenemos como organización. Cuando nosotros somos juiciosos organizacionalmente y construimos un ejercicio estructurado de indicadores para nuestra organización, no tendríamos que depender de los indicadores que nos puedan asignar desde un modelo de cooperación, sino que podríamos hacer una simple concatenación de esos indicadores que ya tenemos desarrollados con los que vienen de la mano de los cooperantes. Entonces, acá el ejercicio es que miremos adentro de nuestras organizaciones inicialmente, organicemos los indicadores de lo que queremos medir y después de ese proceso empecemos a conectar eso con el modelo de la cooperación. Ya les voy a compartir en estos momentos pantalla. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna cuestión, algún asunto que quiera formular en el proceso, lo puede hacer a través del chat. También vamos a habilitar como los micrófonos hacia el final de la sesión, pero lo pueden ir haciendo a través del chat.
le pediría pues a quienes nos están acompañando como con la moderación, que como a mediados de la conferencia podamos hacer como un pare a ver qué preguntas hay durante la presentación. Listo. Para no tenerlas todas hacia el final, sino ir respondiendo algunas a la mitad del proceso. Entonces, en estos momentos voy a compartir pantalla. De verdad, muchísimas gracias por estar en este espacio. Yo me imagino que acá ya están viendo mi computador, ¿cierto? Me confirman, Sí, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Juan Mauricio Giraldo Larte. Continúa este tema de aprender un poquito de este modelo de cooperación, de estructurar desde esta red, de colaborar ese modelo de cooperación. Y hoy me tocó a mí un tema privilegiado, un tema bastante bonito, que es el modelo de indicadores. Cómo medir, cómo hacer indicadores, cómo construir desde esa visión. Entonces, en ese pensar es que, bueno, quería compartirles un poquito desde mi conocimiento de la cooperación de hace más de 10 años y de mi perspectiva de lo que he ido viendo con el paso de los años, de que es práctico tener en la cuenta a la hora de construir indicadores y a la hora de presentar informes a las organizaciones cooperantes, ¿cierto? Nuevamente invito a todos a que si tienen alguna pregunta la vayan escribiendo y ahorita hacemos un pare a las 4, no, a las 3:45 para que ustedes puedan puedan responder algunas preguntas en el lapso de lo que he presentado. Como les mencioné, yo soy Juan Mauricio Giraldo, soy magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de AFIT de Medellín. También soy comunicador social. Van a ver un poco de mi vena en esta presentación de comunicador social y porque creo que hace parte de los modelos de indicadores. Entonces, lo primero que quisiera orientar dentro de la reflexión del modelo de indicadores es una pregunta o las preguntas que dan vida a esta conversación que tendremos el día de hoy. Y es que lo primero que se piensa en indicadores es ¿qué componentes se necesitan para identificar los indicadores medibles en una organización social? ¿Cierto? Y eso nos hace pensar específicamente cómo estoy midiendo hoy como organización los distintos componentes que son transversales a mi modelo organizacional. Más allá de que nuestras figuras jurídicas son de una organización social, que tenemos un enfoque distinto, que no somos un negocio, que no tenemos un lucro, ¿cierto? Entendiéndolo como en términos jurídicos. Si hay asuntos que son claves en el modelo de desarrollar componentes para identificar indicadores medibles. Las organizaciones normalmente sociales o solidarias a veces parecen aislarse del ecosistema empresarial o del ecosistema de política pública que tiene un modelo de accountability muy desarrollado porque está basado en el modelo de rendición de cuentas o por los modelos propios de los regímenes anticorrupción, ¿cierto? Pero nosotros, lejos de estar de ese panorama, estamos completamente unidos a él. ¿Por qué estamos completamente unidos a él? Porque tenemos el compromiso de mostrar que lo que estamos haciendo sí tiene los resultados que se esperan para el impacto de la sociedad que estamos impactando, ¿cierto? Entonces, la lectura que yo hago cuando pienso en componentes de identificación de indicadores va a ser una lectura desde la externalidad hacia adentro, porque desde adentro hacia afuera también hay una lectura. Es decir, yo como organización, ¿cómo me paro? ¿Qué es lo que yo estoy midiendo como organización? Y qué quiero seguir midiendo como organización. A veces sin tocar el entorno externo que que me podría maniatar o que simplemente no me parece justo que pudiera hacer énfasis en mis indicadores. Entonces, esta primera lectura es una lectura de afuera hacia adentro.
qué es lo que desde afuera se identifican como indicadores medibles para organizaciones sociales y cómo eso lo puedo ir acondicionando a mis indicadores establecidos dentro de la organización. Entonces, acá la lectura es muy importante. Nunca perder de vista, y lo quiero acentuar en esta reflexión del día de hoy, la identidad. Yo como organización social he hecho un gran esfuerzo en el tiempo por construir mi identidad, mi ADN, mi ser como organización, ¿cierto? Eso es innegociable. Eso no, esta conferencia no les va a poner a negociar eso. Simplemente les va a pedir que intenten afinar eso que ya presentaron como identidad a los indicadores que el mundo está pidiendo como parte de la contabilidad y de las organizaciones sociales, ¿cierto? Entonces, acá la reflexión es de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. ¿Qué estoy pensando como indicador de mi organización? Y que el mundo me está mostrando que es importante que yo traduzca a ese mundo, porque no ni siquiera es que yo tenga que asumir el indicador, lo puedo hacer, pero ni siquiera es que yo lo asuma, es que yo, mi propio indicador, lo traduzca a los indicadores que están soportados en el resto de plataformas del mundo. Cuando pensamos en un mundo global o cuando pensamos en un mundo que no tiene geolocalización o cuando pensamos en un mundo que es de todos, o sea, y que las barreras que existían en unas fronteras ya son muy pequeñas porque ya todas las nuevas tecnologías de la información nos permiten de alguna manera establecer un modelo universal de comunicación, incluso de contabilidad y de seguimiento, porque todo el tiempo estamos en la palestra pública, todo el tiempo estamos basados en el escrutinio de los demás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso hacen las comunicaciones. Y si yo no llego a hacerlo basado en ese modelo, evidentemente voy a tener problemas como organización. ¿Por qué? Porque no estoy soportando al exterior lo que realmente estoy haciendo al interior. En ese sentido, pensando desde el exterior al interior, y quiero dejar muy preciso esa acomodación técnica, hay tres elementos que a mí me parecen claves para identificar componentes de indicadores medibles en las organizaciones sociales en términos prácticos, ¿cierto? Lo primero es que hoy se nos habla mucho en el modelo de sostenibilidad y de inversión social del modelo de triple impacto, ¿cierto? ¿Cuál es el modelo de triple impacto? Nosotros lo hemos escuchado con mucha constancia. La sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad económica, ¿cierto? Acá tuve como un pequeño lapsus, pero sustentabilidad es lo mismo que sostenibilidad ambiental, en términos de la teoría del triple impacto, ¿cierto? Y en ese modelo, del modelo de triple impacto, uno tiene que partir de la perspectiva de que uno tendría que responder a estos tres componentes de manera razonable, ¿cierto? Pero a veces la lectura que hacen los que están en los sectores empresariales parece alejada de lo que dice realmente la teoría. El modelo de triple impacto es un modelo que me adentra dentro de una dinámica ecosistémica. ¿Cómo así que ecosistémica? Me adentra en un quehacer que incluye no solo al empresariado como ganador o a la organización social como ganadora o a la universidad como ganadora, sino al todo como ganador del proceso del triple impacto, ¿cierto? En ese sentido, yo sí quiero hacer algunas precisiones. ¿Cuáles son las precisiones? Cuando algunos hablan un poquito de sostenibilidad económica, que fue la que me equivoqué acá específicamente, se refiere no a que la organización sea sostenible económicamente, más aún nosotros que somos desde una perspectiva modelos de sin ánimo de lucro, ¿cierto? Pues como somos de una perspectiva de modelos sin ánimo de lucro, uno pensaría que la perspectiva es que la sostenibilidad económica está relacionada a que yo genero riqueza para mí. Eso es completamente erróneo. El modelo de sostenibilidad económica es un modelo que está pensado para generar riqueza a todos. Cuando en responsabilidad social nos hablan de las distintas áreas, que son 9 áreas de los clientes, los empleados, los dueños, los accionistas, los administrativos,
cuando hablan de los distintos enfoques, lo que está diciendo el modelo de triple impacto es que todos debieran tener riqueza común, ¿cierto? Entonces, el modelo de sostenibilidad económica es un modelo que desde una perspectiva tiene que leerse como qué tanto mi organización ha creado indicadores para medir cómo han crecido económicamente todos sus grupos de interés. Eso es muy diferente a decir qué tanto he crecido yo económicamente a partir de mi modelo de negocio. Y esa lectura es una lectura razonable desde el enfoque de triple impacto. Desde el enfoque ambiental, no solo se lee qué tanto yo compenso el daño ambiental que hago. No, no solo eso, sino que tanto yo no solo compenso, sino prevengo el daño que hago, ¿cierto? Sino reconstruyo el daño que ya está hecho. Es un modelo, el modelo de sustentabilidad es un modelo que hoy está soportado a base de las teorías del cambio climático. Uno tendría que referirse claramente a los indicadores que nos están planteando las COP, que cada año están midiendo de manera razonable lo que está ocurriendo en términos prácticos y con indicadores muy definidos. Traducido a nuestras organizaciones, va desde cuánto yo ahorro energía hasta cuánto mis comunidades están transformando sus prácticas sustentables, ¿cierto? Y esos dos modelos, que son dos vertientes de un mismo diseño, tienen que estar establecidos como indicadores dentro del modelo de triple impacto. Y finalmente, en el modelo social, es uno de los modelos más complejos de medir, porque infortunadamente, dentro de los que han desarrollado indicadores, las ciencias sociales y pues, las ciencias humanas han sido quienes han tenido mayores retrasos en establecer componentes estadísticos. Pero el modelo social, que es un modelo de crecimiento y que tiene también maneras de medirse de manera cuantitativa y cualitativa, faltaría como desarrollarlo más para que definamos cómo la sostenibilidad está consolidando un modelo de desarrollo en el largo plazo. Y eso solo se mide con indicadores razonables, razonablemente escritos, razonablemente definidos y establecidos con un modelo base especificada por la organización. Nosotros somos los mejores en lo social, pero en algunas ocasiones no somos tan buenos a la hora de medirnos, porque implica de alguna manera que empecemos a encasillar en términos estadísticos y técnicos, basado en categorías y modelos, lo que estamos desarrollando para poder expresarlo en un modelo de informe. Entonces, ese modelo de triple impacto es la primer base, que es una base que viene del modelo empresarial. Como un segundo apartado, y quisiera como tocarlo, digamos que de manera muy enfática, es el tema de los ODS, que hoy, infortunadamente, es un tema bastante etéreo, en el sentido de que sí, en efecto, se están haciendo acompañamientos a los modelos desde los ODS, pero parece que estamos lejos de medir realmente lo que significan las metas que se plantearon esos ODS. No hay una articulación clara sobre las metas. Todo el mundo conoce realmente los objetivos, fin del hambre, todo el tema de educación de calidad. O sea, nosotros conocemos lo que es la pantalla de colores, ¿cierto? Que tiene una capacidad de marketing muy poderosa, pero muy pocas organizaciones, me excuso si algunas de ustedes ya los conocen las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, que son estadísticamente medibles, que son estadísticamente cuantificables y que establecieron un sistema a través de las organizaciones del Pacto Global para seguir hacer follow del cumplimiento de dichas metas. Y que cada país, en términos estadísticos, escoge qué metas va a cumplir, porque no todas las metas corresponden a las necesidades de todos los países. Es decir, mi país, cualquiera que sea que esté acá presente en este proceso, tiene unas cosas muy avanzadas en unas materias y otras en las cuales debe mejorar. Por eso surgen los objetivos de desarrollo sostenible. No es la misma dinámica organizacional de estadística de un país como la República Centroafricana a la dinámica que podría tener un país como Uruguay. Entonces, frente al modelo de los ODS, la pregunta fundamental es, ¿ustedes han revisado específicamente la meta del ODS
y han contrastado esa meta con una meta que ustedes tienen como organización. Porque las metas de los ODS, les recuerdo, son supremamente específicas. Les recuerdo, por ejemplo, una que me gusta mucho mostrar, que es del componente de educación de calidad, que se espera que tanto niños como mujeres al 2030 sepan todas las operaciones aritméticas básicas, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿yo tengo componentes de educación? Yo tengo claro que estoy cumpliendo ese componente estadístico de que la gente sepa leer y que sepa las operaciones aritméticas básicas que son suma, resta, multiplicación y división. Ahí es cuando uno dice, bueno, ¿qué va a suceder con los procesos específicos en el desarrollo de esa medición de los objetivos de desarrollo sostenible? Y eso depende también de nosotros como organizaciones empezar a vigilar. Y yo acá quiero plantearles una cosa que lo he planteado en muchos de mis encuentros de formación y académicos. La idea no es llenar la página de todos los colores de los ODS. La idea no es poner que yo lleno todos los ODS. La idea es que si yo como organización cumplo, así sea con una meta de los ODS, estoy construyendo el futuro que estamos planificando al 2030. Vivimos en un mundo muy egoísta, que nos importa más la marca y mostrar los colores que cumplir las metas que nos hemos planteado como sociedad. Entonces ahí la reflexión ahí más importante es cómo hago trazable lo que yo he pensado como indicador de mi organización con los objetivos de desarrollo sostenible. Y quiero traerles a colación un detalle fundamental, triste de la situación. Y es que en el 2000 nosotros estamos haciendo el 2030 porque no cumplimos los objetivos del milenio. Porque cuando llegamos a entregar los resultados de los objetivos del milenio, nos faltaba todavía mucho para cumplirlos. Porque cuando hicimos esa planeación de los objetivos del milenio, no hubo la articulación para lograrlos y por eso es que hoy estamos haciendo una apuesta general por el tema del desarrollo específico de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, la tarea es que como seres humanos tenemos que aprender a trabajar más en conjunto y los ODS es una excusa hermosa para hacerlo. Y por último, les quiero hablar que uno de los componentes que a mí me parece más importante está relacionado a la propuesta de valor de cada organización. Como les decía al inicio, uno en términos de indicadores no puede negociar lo que uno tiene como meta como organización. Si yo como organización me planteé que al 2030 voy a educar a 1000 niños en términos de, a 1000 padres en términos de crianza, eso yo no lo puedo negociar con cada cooperante que llegue, porque eso tiene que ser transversal como modelo indicador de todos mis procesos organizacionales. Con los cooperantes, uno tiene que empezar a leer que hay cosas que no se negocian. En el modelo de indicadores yo tengo unas construcciones organizacionales que no voy a negociar, sino que voy a traducir. ¿Cómo así, Juan Mauricio, que no voy a negociar y voy a traducir? Sí. Normalmente en el modelo de indicadores, un cooperante requiere un modelo de redacción de indicadores y será bastante directo al decir, bueno, este indicador lo tenemos que ajustar, pero yo siempre tendré mi meta como organización, mi enfoque comunitario y voy a agregar un asunto más profundo, mi valor agregado a la hora de medir, ¿cierto? Porque realmente nos dijeron que la manera de medir es solo estadística, es solo cual y cuantitativa, es solo técnica, pero yo también puedo medir otras cosas. ¿Cómo mido que yo llevo felicidad a mis comunidades? ¿Cómo mido la confianza que tienen mis comunidades cuando yo llego al territorio? ¿Cómo mido que he construido relaciones con organizaciones y con personas en los territorios por años? ¿Cierto? Yo creo que es fundamental que siempre dejemos claro cuál es nuestro valor agregado, porque a veces en el modelo de negociación con cooperantes podemos encontrarnos que ellos quieren que uno se tecnifique y no está mal, que uno se conecte con estos modelos de triple impacto y ODS, ¿cierto? Pero uno no puede perder la esencia
el ADN, el himno, las palabras que uno se construyó, cómo nace la organización. Porque perder eso es perder, definitivamente, en mi concepto técnico, la magia de la organización. Ese ADN que hace que nazca la organización y que las comunidades hoy sientan confianza en mí. Listo. Me dicen si les pasa la diapositiva. Sí, cierto. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, otra pregunta que es muy importante referirnos en términos prácticos es que cuando a mí me preguntan qué buscan los donantes en un informe de impacto o en un informe que muestra el trabajo de una organización, yo siempre le planteo a las organizaciones un semáforo que a mí me parece clave, fundamental, no solo a la hora de presentarme como organización, sino a la hora de escribir proyectos razonables con indicadores razonables, ¿cierto? ¿Por qué? Porque digamos que en ese semáforo yo puedo tener unos elementos básicos, funcionales, que me van a ayudar a ir identificando en ese semáforo cómo estoy bien o mal. Uno podría complejizarse con asuntos cuantitativos estadísticos y plantearse un horizonte cuantitativo estadístico, pero también uno podría plantearse un semáforo, un escenario sencillo como un semáforo, donde uno como organización vaya aplicando de manera paulatina, de manera sincrónica, ¿cómo se dice? Sin perder de las manos la organización, creciendo de manera orgánica, estructurada, sin perder la claridad de mi organización y mi ADN, porque a veces uno, por el modelo del financiamiento, uno negocia mucho. Y lo que debiera suceder es que uno debe crecer orgánicamente, no negociando lo esencial y mejorando lo que técnicamente se tiene que mejorar. Esas son las tres fases del modelo que yo creo que hacen soportable un modelo de cooperación en términos prácticos, ¿cierto? Y sobre todo porque nos adentra en la identidad organizacional, que en mi concepto siempre se tiene que mantener como clave hermenéutica. Entonces, yo acá siempre planteo un modelo que es el modelo del semáforo. Como yo estoy en verde, rojo, amarillo, me disculparán, por lo menos en Colombia, bueno, no sé en todos los países cómo funciona el tema del semáforo, acá, y si alguien tiene pues como un tema con los colores, no se preocupen que yo puse colores indistintamente. Pero lo que me quiero referir es que acá en Colombia, verde es para avanzar, amarillos para avanzar más lentos, o sea que estoy más lento, y rojo es que estoy en stop, estoy parado en ese momento, ¿cierto? Pero yo podría poner indicadores también de 1 a 5, cómo está mi modelo, ¿cierto? Entonces, en ese modelo de construcción de informes para organizaciones sociales, yo tengo que partir de principios orientadores, fundamentales, que me permitan de alguna manera evaluar como de manera práctica cómo está. Primer criterio, calidad del proyecto, calidad de lo que estoy ofreciendo. Y acá cuando hablo de calidad, me refiero específicamente a que quien reciba un servicio de parte de nosotros, quien reciba una oportunidad de parte de nosotros, tiene que hacernos una devolución frente al modelo de calidad. Que mis procesos organizacionales estén completamente sistematizados. Que mis indicadores internos estén completamente adheridos a modelos de autoevaluación. El modelo de calidad es un modelo que se construyó basado en que las capacidades que yo tengo organizacionales van a verse evaluadas por asuntos que definitivamente refieren que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y que quien está recibiendo ese bien está satisfecho. Entonces, en ese modelo, una de las muestras específicas de calidad se tiene que expresar en testimonios, se tiene que expresar en estadísticas que definan cuál es la satisfacción de los usuarios y se tiene que expresar también en que lo que está sucediendo en términos prácticos está sucediendo para la transformación de esos espacios. Pero la calidad es una condición completamente verbal, física.
En la calidad, la calidad se expresa de inmediato. El modelo de calidad de un proyecto, de una organización, se expresa de inmediato, porque lo que sucede, no solo en lo gráfico, sino también en lo real, en la vida cotidiana, es que la organización tiene un modelo de confianza, una evolución completa, positiva. Es como cuando una empresa como Claro, que es una empresa internacional de telefonía, me ofrece un servicio y me ofrece una encuesta de calidad que les permite, digamos, evolucionar o recibir una devolución al respecto de si ese servicio realmente funcionó, ¿cierto? Entonces, el modelo de calidad me permite de manera tangencial evaluar inicialmente ese proceso. Otro de los criterios que son prácticos en términos de la construcción de informes es la innovación. Nosotros culturalmente nos acostumbramos a que la manera de presentar informes es una manera escrita y no ha cambiado mucho desde entonces, que las organizaciones sigan haciéndolo de una manera muy escrita. Y incluso la pregunta que yo siempre le hago a una organización cuando está haciendo balances, informes, mediciones, indicadores, o cuando simplemente está haciendo el informe anual de sus resultados, es si es necesario tener un libro de 80 diapositivas o tener una presentación de 30 o 50 páginas. ¿Qué tanto eso está pensado en mí como organización o está pensado en el que lo va a leer? ¿Cierto? Si es en mí como organización, creo que el modelo específico, pues digamos, se tendría que evaluar si eso realmente está calando en mí como organización. Y si es hacia afuera, pues les digo que yo personalmente me leo la segunda página y la tercera no. Entonces, normalmente esos modelos que son bastante complejos de manejar. Por lo tanto, el modelo del nivel de innovación va desde cómo estoy aprendiendo a comunicar hasta cómo estoy cambiando mis prácticas organizacionales cotidianas. Porque si yo realmente todo el tiempo estoy bajo modelos de escritos, o sea, textos escritos, informes escritos, difícilmente organizacionalmente yo puedo hacer el salto a un modelo de video o a un modelo de algo infográfico. Pues, ¿por qué? Porque no solo no va a haber adherencia al interior de la organización, uno no puede pensar solo en los que lo van a leer, sino al interior de la organización. Y uno también tiene que ser de alguna manera paulatino con los cambios que hace, ¿cierto? Como tercer criterio está el tema de las capacidades financieras, uno de los indicadores más escondidos de las organizaciones de la sociedad civil. No lo estoy diciendo mal, pero digamos que es uno de los indicadores más complejos de compartir, porque hay muchos miedos. ¿Cómo así que hay muchos miedos? Pues si yo en los modelos de indicadores digo que tengo plata, ya no me vuelven a dar donaciones, ¿cierto? Si yo digo que no tengo plata, entonces no me van a ver como una organización para contratar cooperación. Entonces, y bueno, ahí hay una vertiente constante de qué indicador o qué modelo estoy leyendo en términos financieros. Y acá yo quiero hacer un énfasis fundamental, porque yo todo lo financiero lo tendría que mostrar en plata, ¿cierto? O sea, obviamente uno hace un balance social anualmente de la organización, obvio uno hace balances de los proyectos, obvio uno hace balances financieros, pero ¿por qué no medir otras capacidades que voy alcanzando? Este año crecí, este año tuve una pérdida, pero ya tenemos un modelo razonable para recuperarnos, o este año tuvimos una donación extra que está destinada. A veces el modelo cualitativo nos puede ayudar mucho más de lo que pensamos en términos de las capacidades financieras. Pero yo le recuerdo específicamente que es también la demostración de otro tipo de capacidades. Por ejemplo, este año pude contratar más personas a base de salario y no honorarios. O este año tuve a tantas personas contratadas extras que pudieron obtener empleabilidad de mi parte bajo un contrato por honorarios, pero que no había tenido y que nunca habían tenido la oportunidad de trabajar. Es decir, el modelo de capacidades financieras no es solo económico, está también relacionado a la capacidad que tiene una organización de crecer.
de desarrollar sus modelos a largo plazo. El modelo de marca me parece fundamental, es uno de los modelos que yo creo que más dificultades tiene a la hora de presentar indicadores. Si uno les preguntara a las organizaciones en estos momentos qué indicadores le pone a las áreas de comunicaciones y al tema de los redes sociales, a varias de las organizaciones le daría un dolor de cabeza. No tienen ni la menor idea. Porque digamos que el modelo de marca es un modelo que no se ha querido medir, que no se ha medido con la razonabilidad que se tiene que medir un modelo de marca de una organización social, como si fuéramos una empresa tal cual. Las empresas invirtieron por muchos años el tema del posicionamiento de marca, de marketing, de capacidades en términos prácticos para desarrollar sus fundamentos en términos organizacionales. Y hoy las organizaciones sociales parecen que quisieran como imitar el modelo, pero de una manera a veces como que confunde lo que se tendría que medir hoy en términos prácticos. Y a eso se le agrega que el modelo de los influencers, youtubers y todo este modelo de tiktokers y todo lo que nos está generando las redes sociales parecen ahogarnos en la realidad de lo que realmente es el modelo de marca, ¿cierto? A veces, cuando yo leo las redes sociales de las organizaciones, me da la impresión que las organizaciones sociales se están comunicando para sí mismas y no para los que están al otro lado. Y entonces el modelo de supervisión de lo que está al otro lado, haciendo seguimiento a mis redes sociales, no se mide basado en indicadores. Una cosa como el engagement, que es un modelo de medición de cuántos se enganchan en un modelo comunicacional que tenemos a través de redes sociales, parece muy desconocido por las organizaciones, pero resulta fundamental para que una persona dé o no donaciones. Y voy a ir más allá, para que un cooperante se interese en mi organización. Referencialidad del sector, es un modelo que también se tiene que medir, es un modelo que tiene que generar un indicador. A mí me tienen que referenciar. Todos los modelos de negocio que yo he tenido por cooperación siempre han sido por referencia. Porque el modelo de cooperación es un modelo de redes. Y a veces nos olvidamos que ese modelo de redes es una telarañita en la cual yo voy construyendo referencialidad y que la certeza clara de la cooperación está muy enfocada en conectarme. Entonces, un indicador como con cuántas personas he hecho alianzas o con cuántas organizaciones he hecho alianzas o con cuántas personas he conectado o con cuántas personas he hecho conexiones sectoriales, me identifican claramente qué está sucediendo con este back. Pues a veces lo pongo en rojo porque es un modelo que preocupa mucho en términos de la obtención y de la mirada de cooperantes. Y dos, que el modelo de referencialidad del sector es temático. Un cooperante se interesa en mí por un tema que sé manejar perfectamente. Pero si yo no soy referente en el sector de ese tema, ese cooperante no se va a interesar en mí. Y ese modelo es tan fácil de medir como un tema de un searching, unas redes sociales o el mismo voz a voz que se dan entre los cooperantes financiadores. También otro de los indicadores está muy relacionado al modelo de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad, como bien les decía en el modelo de triple impacto, tiene esas tres aristas de lo económico, lo social y lo ambiental. Y nosotros a veces no creamos indicadores que respondan a esa realidad, a ese foco de la realidad, ¿cierto? Entonces vamos donde el cooperante y le presentamos una propuesta que después de 5 años no me vuelve autosostenible. Yo ahora conozco la mayoría de los proyectos que llegan a los modelos de cooperación con cooperantes y uno va a ver a los 5 años y la organización a los 5 años está pensando pedirle más plata para otros 5 años al cooperante. Y el cooperante esperaba que después de 5 años la organización fuera autosostenible y él buscar otra organización para atender. Los modelos de temporalidad de cooperación son máximo de 10 años con un cooperante. ¿Podrían extenderse? Sí, pero ese modelo de temporalidad sí me explica que lo que está esperando en algún punto el cooperante es que yo desarrolle un modelo autosostenible, ¿cierto? Y bueno,
perdónenme la redundancia porque no se dice autosostenible, sino sostenible ya es un auto, que me está diciendo que yo tengo que buscar los modelos para generar ingresos, para generar riquezas a mis grupos de interés, que yo tengo que ser cuidadoso con el medio ambiente, cuidadoso con lo que dañaron y cuidadoso con lo que vamos a dañar, y que yo tengo que ser sostenible para mis comunidades en el largo plazo, tal cual lo fui sin el financiamiento del cooperante. Entonces ese modelo, digamos que me hace leer exclusivamente cómo se entiende realmente la sostenibilidad, que a veces podría resultar un cierto confusa cuando ciertamente yo cargo al modelo de los proyectos un modelo en el cual no estoy generando una fuente clara de ingresos como indicador. Y simplemente me planteo como una arista de que yo simplemente me voy a financiar y me voy a ir yendo hasta que se me quede el financiamiento y buscar otra opción de financiamiento. Esos modelos de sostenibilidad son indicadores que el cooperante está leyendo para identificar si realmente la organización con la que está dialogando es una organización que se piensa bien en términos de informes e indicadores. Entonces ahí ya hay un primer panorama de esos específicos escenarios. Otro de los escenarios que me gusta plantear es el modelo de experiencia. En términos de indicadores, las organizaciones les cuesta mucho y eso está estadísticamente mostrado, organizar en qué ha tenido experiencia. Es más, les cuesta mucho el modelo de formalización, en el cual uno empieza a identificar qué desarrollos ha tenido en términos de cooperación o de proyectos con el sector privado y el sector público, organizar los contratos, organizar ese modelo de años y establecer las temáticas en las cuales se tiene experiencia y cuánto tiempo se tiene experiencia. Pero la experiencia también se mide en las capacidades a la hora de desarrollar indicadores y modelos de medición. ¿Por qué? Porque las organizaciones a veces no queremos leer, digamos que un modelo que nos quite cierta libertad, pero digamos que en el modelo de experiencia sí es muy importante tener criterios claros de qué va a funcionar y qué no va a funcionar en términos prácticos. Las organizaciones en términos de mediciones están muy preocupados por el modelo de impacto. ¿Por qué por el modelo de impacto? Porque ellos están preocupados por el cambio real en los beneficiarios, ¿cierto? El modelo de impacto nunca se va a medir igual que un modelo de resultados. Ahora les explicaré por qué. Porque el modelo de impacto sí identifica el cambio real a partir de indicadores indirectos del modelo de medición, ¿cierto? El modelo de impacto es muy difícil de medir en términos del desarrollo de un proyecto, ¿cierto? Porque es muy difícil de medir, porque el modelo de impacto está basado, según el Banco Mundial, a mediciones de 5 años, mínimo 5 años. Quien de pronto les haya contado que hay mediciones de 3 años, que las haya, pero la verificación y la razonabilidad estadística la pongo en duda, en términos de que un cambio real no se puede medir a tan corto plazo. Yo no puedo medir que hice formación para el empleo a 3 años. Es muy difícil, ¿cierto? Podría establecer que he obtenido unos resultados, como que la persona se empleó, como que la persona se mantuvo en el sistema educativo, pero no podría medir realmente con ello impacto. ¿Por qué? Porque el impacto real se tiene que medir basado en los componentes no solo estadísticos de la realidad, sino en lo que está ocurriendo en el entorno. A base de eso, por ejemplo, en Colombia se construyó un modelo que me parece muy valioso, que es el pago por resultados, que está pensando cómo ir pagando a personas que consigan los resultados que se esperan. En sentido práctico, se está pensando en resultados más que en impacto, porque realmente, digamos que el modelo de resultado puede funcionar un poco mejor para las organizaciones sociales. Pero si yo quiero hablar de impacto, como lo hablan las farmacéuticas, como lo hablan las empresas de largo aliento, tendría que pensar realmente cómo se da ese cambio real en los beneficiarios sin establecerlo basado en modelos de resultados. ¿Cómo se identifica o se diferencia? Ahorita les voy a contar un poquito de ese tema. También uno de los criterios es que yo establezca mediciones.
Hoy en el tema de mediciones, hay mediciones estadísticamente establecidas por academias y universidades que una organización social podría cumplir perfectamente en cualquier escenario específico de medición. Como lo hay mediciones para hacer pruebas psicotécnicas, como lo hay mediciones para todo tipo de asuntos, ¿cierto? Como lo hay una metodología GREEN, ¿cierto? Pero las organizaciones sociales también tienen las capacidades de crear asuntos sociales que les permitan estadísticamente establecer el cambio de sus beneficiarios. Y ese asunto es un asunto ordenado, orgánico, sustancial, en el cual la organización se compromete realmente a conectar la información específica de lo social en términos estadísticos y cualitativos y cuantitativos. Pero también se compromete a que eso se va a revelar, se va a compartir con todos los grupos de interés para que eso tenga una fuerza específica. Uno no construye informes o uno no construye impactos o uno no construye informes estadísticos, indicadores per se. Uno construye para poder mostrar eso, para poder mostrar los cambios que estamos logrando en las comunidades, para poder tener una contabilidad de eso, para poder expresar lo que está sucediendo y para poder verificar si lo estoy haciendo bien, porque ese es el mayor miedo que tienen las organizaciones. Porque ese es el mayor miedo, porque hay un modelo también de dependencias. ¿Cómo así que dependencias? Hay organizaciones que se quedan 50 años en una comunidad y esa comunidad no progresa nunca, siempre está pobre, ¿cierto? Entonces ahí es cuando yo me tengo que hacer la pregunta, ¿esta comunidad se ha cambiado conmigo acá presente o sigue la misma? Ve, estas prácticas que tiene la comunidad se han cambiado conmigo. Incluso uno como que se acomoda a las comunidades. Ese acondicionamiento devela claramente la dificultad que tenemos al modelo de medición del cambio real en los beneficiarios. El voz a voz entre los cooperantes, como les dije, nosotros nos volvimos un referente en términos prácticos y uno de los temas que más me gusta, las alianzas sectoriales, pero que en el sector social hay que seguir trabajando por acrecentarlas. Ese modelo también debería develar un indicador. Tanto es así que en los objetivos de desarrollo sostenible se desarrolló un solo indicador que se llama alianzas, ¿cierto? Ese solo indicador está buscando decirle al mundo que también en sus organizaciones sociales ustedes tienen que medir las alianzas que tienen para mejorar las condiciones de sus comunidades. Y es que, así, mi tema sea nutrición, eso no significa que yo no tenga un compromiso con las demás aristas que tiene un niño en primera infancia, por ejemplo. Si mi tema es formación para el empleo, eso no me aleja de que yo tenga que responder a indicadores de seguridad alimentaria en jóvenes. Si mi tema es cuidado de especies, eso no significa que yo no tenga que medir qué está sucediendo con las comunidades que no pueden producir en los espacios protegidos ambientalmente. Es decir, acá es conectar con el multiverso que está conectado en términos prácticos. Las alianzas me permiten medir qué estoy haciendo por lo otro que está sucediendo, ¿cierto? Quiero hacer el pari acá porque ya estoy como al mid-time de mi tiempo, entonces si alguno tiene alguna pregunta. No sé si alguno va teniendo una pregunta sobre lo que está hablando aquí Juan Mauricio. Lo puede escribir o puede Sí, activar el micrófono y la puede hacer oralmente. sí, no sé si alguno de los presentes, si quieren, alzan la mano y nosotros podemos ya darles paso. Sí, Aquí hay acá, una pregunta. acá están todos presentándose de Colombia, México. Bueno, bienvenidos. Sergio Giovanni tiene una pregunta. Sergio, dale, te escuchamos o la vas a escribir. Sí, ¿qué tal? No sé si me escuchan muy bien. Saludos desde Guatemala. Pues Te fíjate que escuchamos perfectamente. yo tenía todavía, me quedó un poco de duda y un desfaz en el modelo de voz a voz entre cooperantes. O sea, no sé si me podrías ampliar, todos los demás te los entendí muy bien, pero el de voz a voz me quedó un poco de curiosidad. No sé si me puedes ampliar un poco más en ello. Sí, como en los modelos empresariales, en los cooperantes, hay, como se dice, traslado de información, en términos de que una organización hace una cosa muy bien
y entre ellos hay información que se transfiere en el sentido de que, bueno, esta organización es referencial en este tema y pues digamos que nosotros de alguna manera podemos construir una marca, una imagen que está dejando huella en ellos. Pero también es como empezar a construir esas redes, un poquito de lo que sucede en términos de vocería frente a temas o no. Porque yo puedo tomar un tema tangencial y hacer una vocería de ese tema tangencial y empezar a generar esa voz a voz entre cooperantes que están de alguna manera articulados a ese indicador a partir de las propuestas que tienen en términos de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora bien, quiero hacer una precisión muy importante y es que nosotros en cooperación tenemos los bilaterales, los multilaterales, los descentralizados y los startups o los que buscan pues como angels, pues que buscan como emprendimiento, ¿cierto? Entonces en ese modelo, basado en ese modelo, yo tengo que entender que hay una trazabilidad, por ejemplo, entre los multilaterales. Los multilaterales son trazables completamente. Yo hago un asunto o incumplo unos indicadores con alguno de los multilaterales y ellos se trazan la información. Entonces, ahí yo tengo que entender que la trazabilidad de los indicadores compartidos es muy importante para que lo tengamos en cuenta en términos del voz a voz. Sí, esa es como la cosa más importante, Sergio, que habría que tener en cuenta. Veo que también por aquí alguien escribió una pregunta de desarrollo autogestionario, ¿cierto? Dice, ¿qué tiempo comentaste que recomiendas para una evaluación de impacto? Definitivamente 5 años. Definitivamente 5 años. Yo he conocido organizaciones que han hecho mediciones de todo su impacto en el tiempo. Entonces tienen 20 años atendiendo una comunidad. Buenísimo. Uno puede hacer una medición de impacto de cuánto tiempo yo haya atendido una comunidad. Definitivamente lo puedo hacer. Yo he visto evaluaciones por ejemplo, una organización de aquí, creo que es Barranquilla Fútbol con Corazón, hizo una medición con la CAF del tiempo que llevaban atendiendo, que era 10 años. Yo creo efectivamente que ese es el modelo razonable. El modelo de 5 años es el modelo mínimo razonable para hacer una medición de impacto, porque puedo identificar qué sucedió con esa persona después en el tiempo. Decirlo a 3 años es muy difícil porque es más resultado y yo voy a encontrar puros indicadores de resultado. Ahora les voy a dar la distinción específica de impacto y resultado, porque no es lo mismo. No es lo mismo lo que sucede con una persona en términos de resultado a términos de impacto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Andrea ya habló, ¿cierto? Andrea Almeida. No. Ella No, no he también tiene la hablado. mano levantada. No, hola Juan Mauricio, ¿cómo estás? Soy Andrea Hola, Almeida, soy responsable de proyectos del Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo aquí en Ecuador. Y súper. bueno, quería felicitarte porque la verdad, como organización que ya trabaja 30 años acá en el Ecuador, tus aportaciones son súper importantes. Una de ellas es el tema de sostenibilidad, que trabajar con asociaciones, con socios locales es súper importante porque la red tiene que seguir creciendo. Y cuando tienes esos resultados, muchas veces a los donantes les interesa mucho más porque te ven con aliados fuertes en campo, las comunidades se sienten fortalecidas y también les puedes dar herramientas para que cuando se termine el proyecto puedan seguir adelante. Eso me parece súper importante. Y nada, solo agradecerte porque la verdad me he conectado muy poco por el tema de trabajo, pero la verdad me pareció muy interesante, así que te agradezco y de pronto te conecto después para alguna pregunta que tenga. Gracias. Sí, ahí lo que quiero decirte que es muy importante que parece lugar común, nosotros llamamos lugar común a una cosa, me imagino que todos acá en Latinoamérica lo llamamos igual y en Brasil, pero lugar común es como lo que siempre caemos en repetición, pero que nunca aplicamos, ¿cierto? Básicamente esa es la definición de lugar común. Uno de los lugares comunes que nosotros usamos mucho es el tema de capacidad instalada, una expresión muy común en los modelos de lugares comunes. Y es una expresión que a mí me
me genera muchas inquietudes porque nadie plantea un indicador claro de qué es eso, ¿cierto? Nadie tiene como medido qué es una capacidad instalada, ¿cierto? Pero yo quiero hacer un énfasis en eso, y es que la clave de la capacidad instalada está en el modelo de la autonomía. Ese es el indicador por excelencia que mide el tema de capacidad instalada. Si las comunidades de manera autónoma, después de terminado el proceso, son capaces de su propio desarrollo, entonces yo creé capacidad instalada, ¿cierto? Si no, sigo basado en el modelo de dependencia, que es un modelo que las comunidades todavía aún no se pueden autodeterminar porque aún necesitan de una inversión externa para seguir sosteniéndose. Entonces, ahí yo tengo que plantear indicadores como cómo voy a desarrollar la autonomía, la autodeterminación, la autocapacidad de las organizaciones de seguir gestionando su desarrollo. Y es una pregunta importante, porque a veces nosotros generamos dependencias a propósito, como si en alguna manera quisiéramos mantener el modelo del negocio, pero que realmente nosotros tendríamos que crear las capacidades instaladas reales, en las que yo tengo una entrada y una salida. En el modelo, por ejemplo, de indicadores, yo tengo establecido cuándo entro a una comunidad y cuándo salgo, ¿cierto? Esa es una pregunta importante. ¿Cómo entro? ¿Qué encuentro? ¿Y cuándo voy de salida? Porque el pensado no es quedarme. El pensado es trascender a otra comunidad donde yo pueda hacer un proyecto escalable, replicable y trazable a otra comunidad. Entonces ahí la pregunta fundamental es, ¿qué tanto estoy trabajando para realmente dejar ese lugar común de capacidad instalada? ¿Qué tanto estoy desarrollando las autonomías? Esa teoría de la autonomía lo toca mucho Amartya Sen, que es teóricamente quien habla mucho de esa construcción de capacidades, ¿cierto? Y hoy la pregunta fundamental es en los indicadores que tanto estoy pensando en la autonomía, ¿cierto? Porque es casi como que nosotros llegáramos al modelo de financiamiento de cooperación, soy como un Dios que trae dinero y financiamiento, pero cuando se termina ese dinero y eso, ¿qué pasa? ¿Cierto? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? También, ¿qué ocurre con nosotros cuando el cooperante deja de financiar? ¿Cierto? ¿Qué ocurre con nuestras capacidades para el largo plazo? Entonces, por eso les hablo mucho de ese indicador de sostenibilidad, porque no lo hemos tomado en serio, de qué va a ocurrir con nosotros terminados 5 años. Y de ahí que las mediciones de impacto sean razonablemente a 5 años, ¿cierto? Porque más o menos en 5 años uno desarrolla capacidades de mediano y largo plazo. Aquí hay dos preguntas más, Juan Mauricio, Dale. no sé si quieres que te las lea en el chat. Sí, está Por súper un bien. por un lado, preguntan, ¿qué tiempo comentaste que recomiendas para una evaluación de impacto? Creo que lo que acabas de Sí, decir, sí, 5 años. Ese sí ya lo 5 respondí. años. Y también por aquí dicen, dice, al expresarse en inglés tanto como para impacto, impact o como para resultado, result of outcome, técnicamente traducen lo mismo. En términos prácticos, realmente el cooperante nos lee como nos leería en términos de una sociedad que tiene como un desarrollo diferente al de una sociedad como las del norte y las del sur. Yo quiero acá hacer un énfasis y es que el mundo se dividió en sur y norte. Los del norte son los que financian, los del sur son los que reciben financiamiento. Pero de ahí que se hable de la teoría sur-sur, de que también nosotros nos podemos transferir conocimiento entre Asia, África y América Latina, ¿cierto? Entonces, basado en ese modelo, me voy a la pregunta que él hace y es que, sí, realmente en términos prácticos, si uno traduce result outcome y todo el tema de impact, ¿cierto? Impacto, pues digamos que eso se traduce de alguna manera práctica en casi lo mismo, ¿cierto? Pero cuando se está escribiendo un proyecto de cooperación, cuando se habla del outcome, se habla pues específicamente del asunto de mediano plazo. Lo que pasa es que el cooperante siempre nos tira la
Creo que tuvimos ahí un pequeño problema de conexión con Juan Mauricio. Como quiero Ya. ser general, Ya. que realmente son, sí, porque algunas veces ni siquiera los cooperantes lo tienen completamente definido, pero realmente yo sí creo que a la hora de expresarse, pues sí es funcional como lo que se está planteando. Ahora bien, yo sí quiero ya como pasar a hablarles un poquito como del modelo de impacto resultado, ¿cierto? Y todo ese tema de satisfacción también, que son propios de los modelos de medición, como para que empecemos a tener un poquito más de criterios a la hora de establecer ese modelo de capacidades. Entonces, me imagino que, no, espera, ya ahí están viendo mi pantalla, perdón, ahí ya la están viendo, ¿cierto? Sí. Vamos a empezar a hablar un poquito de este tema de los ODS. Como yo les dije, pues, ¿qué debe medir una organización social? Pues lo primero que a mí se me ocurre desde la exterioridad, los ODS, ¿cierto? Y si uno se va a la página de los ODS, pues, y voy a hacer una salida un segundito acá, como si me metiera a Google, perdónenme, acá me voy a meter a Google, y entonces uno va a la página de Naciones Unidas ODS. Me imagino que todos están viendo. Pues uno hace una búsqueda básica y acá te aparece un DP o ONG y ella te muestra los ODS, que hace nuestro impacto. Y ellos ahí te están mostrando los ODS, pues como tal, como están funcionando en estos momentos, ¿cierto? Te dicen que son 17, bueno. Entonces uno entra acá a los ODS y bueno, ellos están acá planteados, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación, pero uno parece ser que en el modelo de accountability nos enfocamos mucho en poner los cuadritos de colores, que son muy bonitos, ¿cierto? Que son muy sustanciales en términos de lo gráfico. Pero mire, los ODS tienen metas estadísticas. Esto es lo que hay que cumplir, ¿cierto? Para llegar al fin de la pobreza. Entonces miren esta meta como es de básica. Miren en esta meta, por ejemplo. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como el acceso a los servicios básicos, la propiedad, el control de la tierra y otras formas de propiedad, herencia, recursos nuevos, nuevas tecnologías, servicios financieros, incluidas las microfinanzas. Miren que es relativamente específico, ¿cierto? Es en específico. Pero yo me voy, por ejemplo, a los ODS de educación, que los de educación me gustan mucho porque son más específicos aún, ¿cierto? Me voy, por ejemplo, a este ODS de educación, que es el de cuarto. Y era lo que yo les mencionaba frente a la especificidad. Acá están las metas. Entonces, mírenme en esta. Para garantizar que todos los niños tengan acceso, desarrollo de atención y educación preprimaria, o sea, primera infancia, de calidad en la primera infancia para que estén preparados para la educación primaria. Eso es una meta. La otra meta, para 2030 garantizar el acceso equitativo de las mujeres y hombres a una educación técnica profesional. O mírenme en esta que me gusta mucho. Esta me parece mucho más definida. Para 2030 garantizar que todos los jóvenes y una proporción sustancial de adultos, tanto hombres como mujeres, logren la alfabetización y la aritmética. ¿Cierto? Entonces ahí nos están planteando específicamente metas que nos van a permitir medir de alguna manera lo que queremos lograr en conjunto, que es la obtención de un modelo específico de desarrollo basado en los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué está pasando con eso? En términos de medición, que hay una lenta implementación, que hay un enfoque en objetivo y no en metas, ¿cierto? Porque nos da mucho miedo la estadística, que hay una poca articulación sectorial, alianzas, etcétera. Falta también humanizar los objetivos, falta darle esa humanidad a ese objetivo, darle ese plus estadístico que me humaniza el objetivo, ¿cierto? Ahora está muy cualitativo, cuantitativo, pero no me permite darle esa humanidad al objetivo, ¿cierto? Entonces, sí, porque pues yo les pongo un ejemplo, yo enseño todo el modelo de alfabetización aritmética, pero ¿cómo resuelvo que esa persona tiene hambre, como en el caso de la República Centroafricana? Entonces hay un montón de
de temas de articulación intersectorial, que yo sé que por vía de educación van a llegar, pero que ¿cómo se dice? En el concreto de la hora, la persona tiene una necesidad concretísima, y es que necesita resolver una situación, y es que va a comer mañana, ¿cierto? Entonces ahí hay unos temas muy importantes, y que, por ejemplo, el modelo de la brecha, que es el modelo en que se mide la desigualdad, que es un modelo hoy estandarizado, pero que no es el último modelo, que no es el modelo sustancialmente definitivo. Es un modelo que mide desigualdad, nos permite identificar que el mundo también tiene unas brechas enormes entre quienes tienen las ideas y tienen el dinero, y entre quienes están trabajando a base honorario en la vida cotidiana o un mínimo, ¿cierto? Eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles son los errores comunes al medir el impacto de un proyecto? Lo primero es que uno tiene que identificar cuál es el perfil de los proyectos con necesidad, pues, de ser medibles o con tener capacidades. Es muy diferente, y acá yo hago una precisión, pero ustedes lo pueden expresar en sus organizaciones como quieran, ¿cierto? Pero yo tengo unos criterios muy definitivos para establecer estadísticamente en qué etapa está el modelo. El primero es que es programas. El segundo es que es proyectos. El tercero es que es metodologías. Y el cuarto es que es experiencias exitosas. Nosotros confundimos todo, ¿cierto? Nosotros confundimos todo porque pensamos que todos son programas, o todos son proyectos, o todos son metodologías, o todos son experiencias exitosas. Número 1, el programa. El programa en mi organización es aquella acción, como se dice, meritoria, que lleva un tiempo larguísimo en la organización, que sin ese modelo de atención yo no existiría, que ha tenido una permanencia sustancial en el tiempo, que es sostenible económica, social y ambientalmente, y que tiene la capacidad de desarrollarse en el largo plazo superior al que yo he planteado en términos de las mediciones de impacto. Incluso un programa necesita haber sido medido, ¿cierto? En una organización lo que yo llamo programa es eso. En una organización lo que se llama proyecto es aquello que yo he desarrollado por 2 años o más y menos de 5 años de manera sustancial, que tiene unos desarrollos metodológicos definidos, que tiene ya una construcción metodológica y académica, que de alguna manera me lo estoy pensando en el largo plazo, que tiene la capacidad de conexión con un financiamiento futuro y que, pues, de alguna manera se puede replicar, escalar y ampliar su impacto. Diferente sea de una metodología. Una metodología es aquello que yo vengo desarrollando en corto plazo, que lo puedo soportar académicamente, que realmente lo he medido de alguna manera, y que dentro de lo funcional y lo práctico me está funcionando metodológicamente, pero que no lo puedo consolidar como un proyecto porque aún no genera el modelo de financiamiento que tiene un proyecto o un programa. Y finalmente, el modelo de experiencia exitosa se refiere a la acción que yo desarrollo en mi organización, que me significó una conexión emocional con los grupos de interés o con los targets beneficiarios, y que de alguna manera yo podría extender académicamente, podría medir y podría establecer como un futuro proyecto, programa o metodología. Las 4 son absolutamente diferentes y tienen momentos diferentes en términos de lo que hoy están pidiendo a la hora de medir. Que un proyecto sea replicable, que un proyecto sea escalable y que un proyecto sea de amplio impacto, más que de amplio resultado, que es diferente. Entonces, ¿por qué? ¿Cuándo sé que un proyecto es replicable? Cuando yo puedo hacer el proyecto, con el mismo proyecto, con esa misma población que yo cogí, y lo puedo hacer con otra población que yo coja en otro territorio. Entonces, yo estoy haciendo el proyecto en San José de Costa Rica y lo puedo hacer igualmente en Juan Antón, ¿cierto? O sea, yo puedo hacer perfectamente el proyecto replicable con las mismas condiciones en un mismo contexto. Y lo puedo hacer replicable en San Salvador. Y lo puedo hacer replicable en Cartagena.
porque las condiciones del modelo me permiten que yo lo pueda repetir en otro escenario parecido. La replicabilidad está muy trazada a lo geográfico. Es que yo me permita traducir ese proyecto en un grupo poblacional de la misma proporción de personas y que ese grupo poblacional pueda recibir con mucha tranquilidad el proyecto que yo estoy promocionando. Escalable, y este es un problema grandísimo que tenemos las organizaciones porque a nosotros nos cuesta un poquito este modelo de la escalabilidad. Es el problema más grande que tenemos. Y es que la escalabilidad se define en términos prácticos como que yo con la misma plata que hago con una persona la puedo hacer con 1000. Ustedes me dirán, Juan, ¿usted qué está hablando? Eso es imposible. No, no es imposible. Cuando yo creo una app, la puedo crear para una persona como la creo para 1000 y va a ser el mismo gasto, ¿cierto? De pronto variaría un poquito como la capacidad de grado de información que va a guardar el software que guarda la información total de la app, pero los mismos programas van a funcionar para uno como para 1000. El que pensó una plataforma como Waze o una plataforma como Facebook, pensó que su plataforma iba a funcionar también para sus compañeritos en la Universidad de Harvard, como para 30 millones o 100 millones de personas que hoy tiene esa red social. El modelo de escalabilidad es que con la misma plata yo tenga la capacidad de desarrollar el mismo margen poblacional a gran escala, ¿cierto? Entonces ahí nosotros tenemos que preguntarnos, oye, mis proyectos son replicables, son capaces de desarrollarse en otro territorio, mis proyectos son escalables, tienen la capacidad de replicarse con los mismos recursos. Esa es una pregunta importante. Cuando se refiere a impacto o amplio impacto, yo defino 3 cosas fundamentales. Y es que cuando uno va a medir un proyecto y va a establecer indicadores, establece 3 asuntos fundamentales: resultado, impacto y calidad. Y no son lo mismo. Yo les podría asegurar hoy que el 90% o 95% de las organizaciones sociales que estamos en estos momentos en América Latina medimos el resultado, si no es calidad, ¿cierto? ¿Por qué les defino que la mayoría medimos resultado? Porque las 3 tienen aristas diferentes. La primera arista se llama calidad. Calidad simplemente me mide la satisfacción del cliente al recibir el servicio que recibió de nuestra parte. La calidad es un modelo de medición y es un modelo que siempre tengo que tener, porque si yo no estoy haciendo una revisión de la calidad y como se dice, una retroalimentación de la calidad, puedo tener problemas en el futuro con mis grupos de interés. Entonces la calidad es bastante sucinta porque me permite medir cómo me estoy relacionando en términos de capacidades con mis grupos de interés. Pero es un primer escenario. Es un escenario básico donde yo establezco si la persona se siente satisfecha, si recibió lo que recibió, si lo que recibió era la información que esperaba, ¿cierto? Y ahí nunca se está hablando del cambio. El resultado es una medición específica que se puede hacer en el tiempo que yo establezco el proyecto, y todos los proyectos, ya sea de 1 año, de 2 años, de 5 años, de 10 años, pueden medir resultados. Pero básicamente lo que mide el tema es el cambio de la persona sobre sí misma, el cambio de la población sobre sí misma. No hay referentes, no hay la posibilidad de hacer una comparación, ¿cierto? El modelo de resultados siempre está aleccionado a cuánto yo veo el cambio en la misma población que yo atendí, pero ese cambio está leído desde ella misma, no en comparación a nadie. De ahí que la mayoría de situaciones que tenemos hoy en el mundo sean de desigualdad, porque como siempre se midió fue resultado, nunca nos dimos cuenta si alguien estaba siendo más rico o más pobre, sino que estábamos midiendo la población sobre sí misma, y cuando yo la mido sobre sí misma, no tengo la capacidad de tomar decisiones de largo plazo en términos de políticas públicas. Los indicadores de resultado
son interesantes, pero no pueden ser la huella que me permitan medir la población en términos generales. Cuando yo le doy una pastilla a una persona y la mido sobre sí misma, tengo la dificultad de no tener la claridad si realmente funciona y la puedo comparar con otra pastilla que pueda funcionar mucho mejor. Yo no sé si ustedes recuerdan la pandemia del COVID-19 y que todos estábamos conectados al Instituto Hopkins mirando cuántos enfermos había en cada país, ¿cierto? Que era un modelo de medición de resultados. Pero lo que más me parece interesante es que todos estábamos supremamente actualizados de cada vacuna, AstraZeneca, Pfizer, la China, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero todos sabíamos, ahí está esto, ahí está estas repercusiones, ay no, esta no sirve tanto, esta sirve más, es mejor ponerse el refuerzo de esta. Esto es un modelo de resultado. ¿Por qué? Porque nos permite de alguna manera, establecer específicamente sobre esa población qué sucedió. Ya cuando yo ya empiezo a comparar, estoy hablando de impacto, porque me permite tener tangencialmente qué medida va a funcionar mejor a todas las poblaciones de manera general. El impacto, como ya lo definí, se mide a 5 años. Exige siempre que haya grupo de control, es decir, un grupo que recibe el beneficio y un grupo que no. Algunos teóricos de la ética decían que esto era muy problemático, pero cuando nació el modelo de mediciones de impacto con el Banco Mundial, estuvo muy enfocado en medicamentos. Entonces a una persona les dábamos un medicamento y a otras personas les dábamos un placebo. Creían que se estaban tomando el medicamento. Y después comparábamos las poblaciones y definíamos si realmente el medicamento estaba funcionando o no. El modelo de medición de impacto a 5 años nos permite hacer un derrotero de lo que va a suceder en términos de largo plazo con las poblaciones. Denme un segundo que tengo que conectar la luz. Entonces, perdón. ¿Qué tengo que pensar en términos prácticos? Así. Calidad. Simplemente me identifica si está satisfecho o no el beneficiario y yo empiezo a establecer indicadores en ese modelo de satisfacción a partir de mis grupos de interés. Resultado. ¿Qué está pasando con esa población sobre sí misma? ¿Qué cambio está teniendo? ¿Qué transformaciones está teniendo en un corto y mediano plazo? ¿Cierto? Y que me permitan de alguna manera ver si yo estoy realmente obteniendo lo que se espera. Impacto. Me permite medir la población en comparación a una que no reciba ese tema. Y me permite decidir si lo que yo estoy haciendo realmente funciona a partir de una realidad integral de lo que está sucediendo en esa persona. Entonces, ahí van conociendo un poco que a la hora de construir indicadores, decir impacto es muy difícil de decirlo. Hoy usamos mucho la palabra impactamos, impactamos. De pronto atendimos o llegamos a tantas personas, pero impactar requiere establecer que realmente lo que yo estoy haciendo, si está teniendo en comparación a otras poblaciones, lo esperado en términos de la reducción de brechas. Y eso estadísticamente es complejo. Yo diría que lo más honesto que las organizaciones se pueden identificar es basados en el modelo de resultado, que es un modelo también razonable, que es un modelo importante, pero que es un modelo que en algún momento tendría que trascender al modelo de impacto. ¿Por qué tendría que trascender? Porque si no trascendemos ese modelo de impacto, seguiremos con brechas, ya que estamos informando sobre la realidad de esas poblaciones sobre sí mismas y no en comparación a lo que está sucediendo en los entornos. Esa es la diferencia con el impacto. El impacto sí mide lo que está sucediendo con todos. Discúlpenme un poquito por la bulla. Por esa razón es que a la hora de construir modelos de medición, nosotros tenemos que pensar específicamente
dos situaciones específicas. Primero, el modelo de las metodologías de los proyectos. ¿Qué metodología quiero usar para simplificar el modelo de qué indicadores quiero desarrollar? ¿Cierto? Entonces ahí establece uno. Primero, quiero usar la teoría del cambio, que es una metodología establecida que me permite identificar en el corto plazo y en el mediano plazo cuál es el cambio en la población que yo estoy teniendo a partir de un modelo de indicadores. También está el marco lógico, que fue la primera teoría que hubo en cooperación internacional y hoy todavía se usa, donde yo, basado en los modelos que compartí un poquito ahorita, quien compartió la pregunta de outcomes, ese es el modelo del marco lógico. Me establezco un modelo de resultados y ese modelo de resultados me va permitiendo llegar a un punto al impacto. Pero bacano que tiene el marco lógico o que es especial del marco lógico es que me permite llegar de alguna manera a intentar leer el impacto, porque normalmente son proyectos de largo plazo mayores a 3 años o 4. Y el modelo de resultados, que ya lo definimos, que mide específicamente qué está sucediendo con esas poblaciones. En ese sentido, yo puedo establecer los tipos de indicadores que yo les he mencionado, de impacto, de calidad y de resultado. ¿Cuál es su diferencia? El de impacto, por ejemplo, que me permite medir la población en términos estadísticos comparativos. El de calidad, que me permite medir su satisfacción. Y el de resultado, que me permite medir sobre sí mismo. Un ejemplo de un indicador de impacto, voy a empezar de calidad. El 100% de las personas se siente satisfecha con el programa o el paquete alimentario recibido. Un ejemplo de resultado. El 100% de las familias inició labores, inició a trabajar en procesos, empezó a laborar a partir de la ayuda que tuvieron, ¿cierto? Impacto. El 30% de las familias, gracias al ahorro del paquete alimentario, compraron vivienda. Yo no sé si me alcanzo a imaginar, pues, por qué el resultado es eso, porque es impacto. Y es que el impacto lo que hace es identificar qué asunto estadístico salió de la media y no está relacionado a la situación que yo estaba interviniendo per se. Digamos que yo estaba interviniendo un asunto de seguridad alimentaria, en calidad se sienten satisfechos con el paquete alimentario, en resultado significa, por ejemplo, que esas familias de alguna manera redujeron su tasa estadística de inseguridad alimentaria y en impacto, de alguna manera eso les permitió pagar sus cuotas de apartamento, ¿cierto? Es decir, casi que el impacto tendría que pensarse como un asunto que sale de la media estadística y dice esto es lo que sucedió con estas poblaciones que no estaba planificado y que de alguna manera muestra cómo esas poblaciones se han transformado en el tiempo. Como un poquito de ese tema, yo quisiera como establecerles que hay algunos consejos prácticos para informar a los donantes en términos de estos modelos de impacto, indicadores y de resultados. El primero es que hay que leer el donante. El que acá en la mesa no lea al donante, hoy lo invito a leerlo mucho, porque a veces no lo leemos, no leemos su página web, no leemos qué hacen, no leemos cómo envían correos. Esa lectura, ese lenguaje, ese metalenguaje que comparte el cooperante me permite identificar. ¿Qué me permite identificar? Su estatus. Hay cooperantes que les gusta mucho lo comunicacional, que les gusta que la organización lo muestre mucho por redes sociales. Hay cooperantes muy estadísticos, que les gustan los resultados estadísticos con mediciones de impacto claras, con mediciones de resultado de satisfacción muy definidas y con aspectos cual y cuantitativos bastante claros. Hay cooperantes masivos que les interesa la cantidad de personas a las que llegan. Hay cooperantes comunitarios que están muy enfocados en el cambio que sucede en esa comunidad. Y hay cooperantes completamente administrativos, aunque nos dan miedo los indicadores administrativos y ahorita les hablé un poquito en capacidades financieras. Hay cooperantes que les interesa solo que la organización muestre realmente capacidades en términos de lo administrativo. El valor aquí agregado es el de comunicar.
Yo siento que muchas veces las organizaciones sociales somos muy tímidas a la hora de comunicar lo que estamos haciendo con un cooperante, ya sea por celos o porque me lo van a quitar o porque uno tiene un montón de ideas frente al modelo de cooperantes, pero realmente acá es que entre más comunico al cooperante, más el cooperante se interesa o se queda conmigo. ¿Qué criterios debo tener en la construcción de informes? La estética. ¿Vieron el error? La estética. La estética es clave en el proceso de informar a los donantes. No lo vemos como importante, pero es clave. La ortografía. Si me cogen el error, me dicen. La ortografía, muy importante. Genera inmediata conexión de que lo que se está hablando es serio. La emocionalidad. Siempre debo incluir algo técnico, pero también algo emocional. Casi que el impacto es mucho lo emocional. Yo puedo, por ejemplo, decir que una persona dejó, tantas personas dejaron de comer 3 comidas al día, que es un modelo de medición de resultado, como decir que una familia puede mandar a su hijo a la escuela a partir de que yo les estoy reduciendo la inseguridad alimentaria. Ese modelo de que el hijo va a ir a la escuela es un modelo de impacto, pero genera cierta emocionalidad. Y a veces nosotros dejamos el impacto a un asunto muy técnico, pero el impacto también tiene un rigor basado en ese modelo. La estructura. Los cooperantes, no conozco el primero que no sea estructurado. Cuando yo mando un informe técnico sin estructura, el cooperante lo nota y el cooperante lo dice. La solidez en los resultados. Acá lo puse en resultados porque podría ser la solidez en los impactos y la solidez en la calidad, pero lo dije en los resultados porque realmente nuestros modelos son más de resultados. Y esa solidez en los resultados también de alguna manera genera las capacidades que un cooperante espera en modelos de informes. Entonces, seamos prácticos. Los indicadores se definen en términos generales en un objetivo general. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando uno está haciendo marco lógico y teoría del cambio y los objetivos en ese ítem, uno piensa inmediatamente que se incluirán pues los indicadores, qué señales he cumplido de lo presupuestado. Por eso es que cuando uno está pensando en el objetivo general, casi que uno, y los objetivos específicos, casi que con esos uno construye los indicadores. Uno no se va de eso. Porque el objetivo general y el objetivo específico me dan la línea. El objetivo general me da el futuro de lo que yo quiero desarrollar. Y los objetivos específicos me dan el paso a paso para llegar a ese futuro. Pero para yo obtener ese paso a paso de los objetivos específicos, que son metodológicos, yo tengo que plantearme unos indicadores finales que voy a medir de esos objetivos específicos. Entonces, cuando yo estoy midiendo, mido a corto y mediano plazo, y eso me va a representar de alguna manera que lo que yo me estoy planteando está con coherencia desde el objetivo general, ¿cierto? Estos indicadores siempre van a aunarse para desarrollar lo que va a ser la meta final, que es el objetivo general. Entonces, es muy interesante que nosotros desde los modelos de indicadores de impacto, de resultado y de calidad, me permitan de alguna manera trazar el camino que voy a hacer, contribuir al proyecto de desarrollo o mejorar las condiciones de vida de la población objeto. ¿Qué compone un objetivo, perdón, un indicador? Me disculpan la precisión. Primero, ¿quién? Segundo, ¿dónde? ¿Cierto? El lugar, ¿cierto? Tercero, ¿cuánto? El tiempo, ¿cierto? Cuarto, ¿qué? ¿Qué es lo que pretendo resolver o solucionar? ¿Cierto? ¿Cómo o de qué tipo? Efecto, calidad, ¿cierto? Y por último, ¿cuánto? Cantidad. Pero la cantidad no se mide solamente en cantidad de números, sino en porcentajes. O sea, la cuestión es implantar un modelo numérico en el modelo. Así sea cualitativo, es importante plantearle un modelo numérico, porque lo cualitativo no es negacionista de lo cuantitativo, ¿cierto? Por el contrario, nosotros tendríamos que empezar a trabajar ese modelo cualitativo, ¿cierto? Seamos prácticos, digamos algunos ejemplos. Al 0 del mes, al 1 del mes tal, del año tal, el 30% de tal población aumenta sus ventas en promedio en un tanto por ciento, ¿cierto? Ya ahí estoy planteando esta estructura
que de alguna manera yo les planteé al inicio, y es que quién, dónde, cuándo, qué, cómo, cuánto. Esto se llama en inglés, no sé si ustedes estuvieron pues en los procesos de aprendizaje en inglés, las 6 o las 6 W, ¿cierto? Que es where, when, why, ¿cierto? Ahí estoy planteando ese quién, dónde, cuándo, qué, cómo y cuánto, ¿cierto? Eso es muy importante entonces plantearlo en términos de ese modelo específico de entender cómo ser más prácticos a la hora de construir un indicador. O este otro, que son parecidos. Al día mes del mes tal, el tanto por ciento de la población mejora su productividad en un promedio de tanto. O miremos uno más cualitativo. Al cero tal del mes tal del año tal, aumentó en un tanto por ciento la disponibilidad de información de fuentes de información sobre tal tema para la población beneficiaria, ¿cierto? Yo creo que ahí lo importante no es el orden de los factores. Ustedes van a ver que la mayoría de veces los indicadores empiezan acá, tanto por ciento, perdón, 0% mejoran su productividad en un promedio al 2023. El orden no altera que el indicador esté bien o no redactado. Lo que se altera que esté bien o no redactado es que cumpla con estos criterios fundamentales de redacción, ¿cierto? Entonces, básicamente, esto es como lo que yo quería darles en la sesión de hoy. La próxima sesión es una sesión más práctica. Vamos a intentar construir indicadores y vamos a intentar tener como una línea de qué podría funcionar como un indicador de impacto, de resultado y de calidad. Aquí hasta acá alguna preguntita. Bueno, podrían haber muchas. Sí, ¿quién tiene por aquí? Hay dos preguntas, Mauricio. Dale. Hay una en el chat y hay una que nos mandaron a preguntas y respuestas. Quería recordarles que al final del Listo. encuentro vamos a hacer el sorteo de los 2 pases para la plataforma Nodoka, quienes están registrados en Red Colaborar. Entonces ahorita al final también les haremos eso. Y preguntan, ¿se Súper. puede hacer una evaluación de un programa sin tener una teoría de cambio? Sí, sí, claro. Nosotros incluso se puede hacer una evaluación de impacto. Me voy más allá. Se puede hacer una evaluación de impacto. Porque el planteamiento fundamental del modelo de medición es que yo tengo una meta. El modelo de la teoría del cambio es un modelo bastante estricto, pero yo como organización desde el inicio me planteé una meta, es ayudar a los niños de la calle. Entonces, en ese modelo, yo puedo planear un modelo de medición de impacto perfectamente. Porque yo podría planear un modelo de planeación de medición de impacto, porque hay una situación de tiempo. Yo podría conseguir el grupo control basado en un modelo de medición de un grupo control que yo defina en otra población. Acá la clave es que es demasiado, toma tiempo hacer todo ese levantamiento. Pero sí, perfectamente yo puedo hacer una medición sin necesariamente haber hecho una planeación tan estratégica como la teoría del cambio. La teoría del cambio, no estoy diciendo que no hagamos teoría del cambio, igual hay que hacerla, es interesante. Sería bueno que nos formemos en teoría del cambio, que es como la que está en estos momentos más fuerte, basado en los modelos de desarrollo de organizaciones y que están pidiendo más los cooperantes, sobre todo teoría de cambio. Pero si yo ya de hace muchos años hice un programa y ese programa yo veo que tiene unas transformaciones en las poblaciones y que lo puedo medir, perfectamente puedo hacer una medición de eso. Tanto como medición de resultado, como de impacto, como de satisfacción. También preguntan por aquí, Juan Mauricio, habían enviado a preguntas y respuestas, ¿qué iniciativa de sostenibilidad te recomiendas para una organización comunitaria? Preguntó Mariano Vareiro. Bueno, lo primero es que una de las cosas más difíciles de pensar el tema de sostenibilidad, y le voy a explotar un poquito la cabeza a Mariano, y es que la clave de la sostenibilidad en el largo plazo, o sea, cómo se ve en el largo plazo en términos de indicador, es cómo hago yo para ver a mis usuarios como, no como beneficiarios, sino como consumidores. ¿Cierto? Es un poquito difícil lo que estoy diciendo, ojalá que no lo entendamos en su recta proporción, pero un modelo de sostenibilidad
tendría que llevar tanto al desarrollo de una comunidad que los beneficiarios de mi fundación no se vuelven beneficiarios, sino consumidores. No solo consumidores de productos o bienes que produce la misma organización, sino también unos consumidores de servicios que yo ofrezco en otros territorios. Pero ese es un tema muy complicado porque en lo comunitario el tema es muy vertical por mucho tiempo, en el sentido de que todo el mundo espera que la organización social todo el tiempo me dé que paquetes alimentarios, es muy vertical la relación. ¿Cómo yo paso de esa verticalidad a una relación más horizontal en el largo plazo, de manera tal que ellos también me consuman algunos productos a mí no, pongo un ejemplo muy sencillo. Yo creo una asociación productiva, pues finalmente mis asociados tienen que producir y vender, ¿cierto? Entonces, algo así tendría que suceder con una organización comunitaria, pero yo tendría que establecer cómo va a ser ese modelo de consumo. No leerlo solo como consumo desde el mundo capitalista, que eso tiene sus complejidades, pero sí leerlo como cómo voy a ser autosostenible, perdón, vuelvo y me corrijo, sostenible, no se dice autosostenible, sostenible en términos económicos, porque estoy generando riqueza para ellos y para mí, en el término ambiental, porque estoy generando cambios ambientales en mí y en mis comunidades, y en el término sociales, porque estoy generando una necesidad tanto en el usuario que es beneficiario, como en uno que es mi consumidor. Entonces, Mariano, hay un reto muy grande y es como esa lectura que es dura de leer, de cómo mis usuarios, que son hoy beneficiarios, se pueden ir transformando o en consumidores o en... Bueno, eso es como complejo. Hay un tema muy bonito que uno tenía en la juventud y es que muchos de nosotros fuimos becados en una universidad o estudiamos en una universidad y nos dio una beca una fundación. Y luego nosotros volvemos a esa fundación a dar plata para una beca para otro estudiante. Entonces, hay un modelo que en marketing se llamaba prosumidores, y ahí yo genero como esa conexión para que finalmente ese que fue beneficiario se vuelva consumidor o financiador. Es complejo, pero hay una lectura que hay que hacer en términos de lo comunitario y que podrías hacerla, María. Aquí también pregunta Juan Mauricio, pregunta Marta Edith Pérez. Muchas de nuestras acciones son de impacto cualitativo. ¿Tendremos opción de ver estos indicadores cualitativos? Sí, sí. No te preocupes, lo vamos a ver en la próxima sesión, porque también hay que pensarlo muy humanamente. Hay que empezar también en el tema de cooperación internacional no es solo vertical, el indicador que me exigen que yo ponga para ganarme la convocatoria, sino también el indicador cualitativo, que tiene que generar como esa conexión con las comunidades. Yo creo que esa lectura de lo cualitativo ha sido muy tímida. Ha sido una lectura más cuantitativa, pero sí, mañana miramos ese tema de los indicadores que son meramente cualitativos. ¿Por qué? Porque si yo genero capacidades, volvemos a las autonomías, vamos a lograr mucho más de lo que pensamos. Los indicadores cualitativos están muy relacionados a la sostenibilidad. Y si yo no dejo esas capacidades, no voy a lograr lo que espero. Entonces, sí, gracias por el aterrizada y lo vamos a tocar mañana nuevamente. Nuevamente recuérdame de que hablemos de cómo es un indicador cualitativo. Pero sí, Y, mañana en lo práctico lo vamos a ver. perdón, aquí también hay una pregunta y dicen, ¿después de cuánto tiempo de haber terminado la ejecución del proyecto se recomienda hacer la evaluación de impacto? Yo recomiendo, lo que pasa es que la evaluación es el follow de la evaluación de impacto, porque se supone que la evaluación de impacto empieza el día 1 del proyecto, que se atiende a la población sin haber sido atendida, o sin haber recibido el medicamento, o sin haber recibido el mercado, ¿o cierto? Entonces es la comunidad cuando recibe su primer pastilla, o su primera ayuda, o su primera formación. Entonces, cuando eso sucede, ahí ya empieza el tiempo a contar a 5 años, ¿cierto? Entonces, el follow
podría ser un intermedio a los 5 años, y si yo quisiera hacer otro después, otro follow, podría ser a los otros 5 años. Pero yo siempre tengo que partir de que el primer día que di la ayuda o la intervención, ese día tengo que empezar midiendo qué sucedió ese primer día y después qué sucedió a los 5 años. Entonces, es difícil saber cuándo termina el proyecto, porque un proyecto yo le doy la primera formación el primer año del proyecto, pero el proyecto dura 3 años. O sea que el follow sería 2 años después de ejecutado el proyecto. Yo sé que eso es difícil, por plata, por las capacidades que tenemos organizacionales, pero sería lo razonable para ser medianamente, para poder decir con certeza que mi modelo funciona. Yo les pongo un ejemplo específico. El modelo Juno se midió por un modelo de evaluación de impacto, porque empezó a identificar que las comunidades demasiado organizadas empezaban a tener los desarrollos que se esperan. Juno no empezó con el modelo de ahorro o de microcrédito. Uno no puede decir eso. Casi que el microcrédito es una consistencia o una consecuencia llamada impacto. Entonces uno tendría que leer así más o menos el modelo con nosotros. Ver cómo yo llego a una comunidad, qué necesidades tiene específicas y ir trazando a partir de unas cosas, de unos medicamentos o de unas ayudas o unas formaciones que yo les doy y cómo en 5 años se ven, así el proyecto haya terminado hace 2, 3, eso es indistinto. Listo, yo no sé si alguien más tiene una pregunta para Juan Mauricio. Igual recordemos que mañana seguimos con estos talleres y mañana van a ser más prácticos. Hoy fue algo como un poco, cierto, más teórico, Hoy era exacto. teoría. Y él hablaba también de humanizar un poquito este tema de los datos. No sé si alguien tiene una pregunta antes de que pasemos entonces al sorteo. ¿Alguien tiene por ahí Yo, una pregunta? Sí, Carla. hola. Solo quería consultar si nos va a compartir la parte de la teoría, como para hacer un Sí, refrescamiento para mañana. sí, claro, yo ahorita no sé cómo está la red, pero ya me dirán ustedes, yo les comparto la presentación. Sí, si Gracias. quieres, Juan, nos la puedes compartir y ya se las mandamos entonces a Eso se todos los en el mandan correo. como O si la masivo. tienes ya, yo la puedo mandar ya. Si quieres, me la puedes compartir y la podemos Sí, mandar sí, por el sí, chat. espérate. Gracias. Los conceptos que estuvo dando estaban fabulosos. Nos acaba de aclarar muchas cosas como técnicos también que manejamos y que vamos evaluando, vamos viendo, pero que también nos crea como dudas, nos crea incertidumbre y no sabemos cómo actuar en ciertos momentos. Bueno, lo hablo desde mi punto de vista, ¿verdad? Personal. Te siento que, así como lo dijo usted, vamos viendo en algunas comunidades que vamos teniendo algún impacto, van cambiando con el tiempo que vamos trabajando con ellos. Tenemos empatía, tenemos resultados, pero ¿cómo poder medir o cómo poder plantearle eso a los cooperantes? ¿Verdad? De una manera sencilla, pero que sea impactante también. Total, por ejemplo, el tema de confianza, lo que usted llama empatía. Un cooperante no puede entrar al territorio igual que nosotros, ¿cierto? Y ese modelo lo hemos construido con años. Entonces, hay temas que podemos empezar a trabajar, porque también hay que hacer espacio con los cooperantes para que ellos emprendan a entender por qué somos importantes en esos indicadores que un poquito ahorita Marta decía que tocáramos mañana de los indicadores cualitativos. Creo que esa reflexión que usted hace está muy buena. Pero lo que le digo, lo bacano de quedar un poquito confundidos es que uno se pica, como que uno se da la emoción de querer cambiar unas cosas que van ajustando el proceso.